de semana. Somos Maribel Montenegro, Daniela Obando Estrella y Aminta Ramírez. Un gusto informarles. Buenas noches. Buenas noches, Aminta, Maribel, amigos y amigas televidentes. Maribel Montenegro da inicio. Gracias, muchachas. Autoridades de salud en el informe de este lunes aseguran que Nicaragua se mantiene con 3 casos activos de COVID-19 y que las 3 personas hospitalizadas se encuentran en estado delicado. Informaron además que 2 de los 10 casos sospechosos ya superaron el periodo de observación reglamentario. El informe brindado por las autoridades del Ministerio de Salud para este lunes 6 de abril señalan que Nicaragua mantiene la cifra de casos confirmados por coronavirus en 3. Se analizaron muestras para COVID-19 de personas que lo ameritaban, resultando, gracias a Dios, todas negativas. Nos mantenemos con 3 casos confirmados de COVID-19. El señor de 70 años que llegó a Estados Unidos y se encuentra delicado de salud, pero estable. El señor de 76 años que ingresó también de Estados Unidos, que tiene múltiples afectaciones crónicas y se encuentra también delicado, pero estable. Y el ciudadano varón de 33 años de edad que se encuentra delicado de salud, pero también estable. De las 10 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, ya superaron el periodo de observación reglamentario 2 personas más, pasando a resguardo domiciliar. Quedan 8 personas en total en seguimiento responsable y cuidadoso en este momento. Las autoridades mantienen que no se han registrado casos de transmisión local comunitaria. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Y el politólogo José Antonio Peraza critica la ausencia del presidente Daniel Ortega frente a la crisis que está generando el coronavirus. Considera que si el mandatario se encuentra enfermo, también debería de saberlo la población, esto ante rumores de su estado de salud. Los detalles con Willy Narváez. José Daniel Ortega Saavedra se ha convertido en el único mandatario ausente ante la pandemia del coronavirus. Su última aparición virtual fue el 12 de marzo, donde participaron presidentes del Sistema de Integración Centroamericana. Estaba previsto que participaría en las honras fúnebres de su amigo, el diputado Jacinto Suárez, pero no ocurrió así. La ausencia de Ortega es destacada en importantes diarios a nivel internacional. El eurodiputado José Ramón Bauzá este lunes tuiteó: hay rumores sobre la posible muerte de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua. Espero que no sean ciertos, pues tiene muchos crímenes por los que responder ante el pueblo nicaragüense. Las atrocidades de su mandato no pueden terminar sin que haya rendido cuentas. Para el politólogo José Antonio Peraza, la población merece una respuesta. Ese estilo, ¿verdad?, de ausentarse, independientemente cuáles sean las causas. Si está enfermo, deberíamos saberlo. Si se murió, deberíamos saberlo, ¿verdad? Si anda de vacaciones, como dicen algunos, deberíamos de saberlo. Si es que anda atendiéndose en Cuba su enfermedad, también deberíamos saberlo, porque este es un país, en una sociedad democrática y abierta, lo primero que debe saber la gente es qué es lo que está sucediendo con el gobierno de Nicaragua, que debería estar al frente de esta crisis. No es la primera vez que Ortega desaparece ante una crisis. Nosotros necesitamos saber qué es lo que está haciendo el gobierno para contener la pandemia y que no nos vaya a pasar aquí lo que está sucediendo en Ecuador. Eso es una irresponsabilidad gravísima, ¿verdad? Que incluso puede tener consecuencias penales, ¿verdad? Por esa irresponsabilidad. ¿Qué tipo de consecuencias? A ver, escuché a la doctora Vilma Núñez, yo no soy experto, pero aquí hay una pandemia y una mortandad y se puede por negligencia, incluso la Constitución lo contempla, hoy lo estuvo diciendo el doctor Fanora Bendaño, puede tener consecuencias legales y responsabilidades penales por no atender con la debida eficiencia y responsabilidad las situaciones que podemos estar enfrentando, no dentro de 100 años, no, en un par de semanas. Aunque el mandatario tomar en serio implementar una cuarentena, tampoco es una excusa para no dar la cara, asegura el politólogo. Yo sí me puedo ir y encerrar con mis hijos y dejar de salir y que me pasen la comida por la ventana. Pero el presidente de Nicaragua no lo puede hacer. Incluso teniendo miedo y teniendo las posibilidades de enfermarse, tiene que estar al frente de la crisis. Y si no puede, tiene que cedérselo a otro. El clamor de los sectores golpeados por la pandemia en el país son políticas económicas que les ayuden a lidiar con esta segunda crisis. Willy Narváez, Acción 10.
Tenemos un gobierno que nos protege, afirmó el diputado sandinista Carlos Emilio López, destacando los pocos casos de coronavirus en el país. Sin embargo, el experto en temas de salud pública, el doctor Alejandro Lagos, considera irresponsable el mal manejo de esta pandemia por parte de las autoridades. El parlamentario exaltó la imagen de la pareja gobernante durante una charla que impartió en un colegio público del país. El video lo divulgó a través de sus redes sociales. Gracias a este gobierno no nos debe dar miedo el coronavirus, ¿ya? Porque solamente hay 3 casos de coronavirus en Nicaragua. En otros países hay decenas de miles de personas contagiadas por el coronavirus. En nuestro país no es así porque tenemos un gobierno que nos protege. El doctor Alejandro Lagos, graduado en la Universidad de Puebla, México y experto en salud pública, difiere del funcionario. El estilo y las características de los funcionarios de este gobierno, de este régimen, es ser dócil, es ser obediente, es no ser proactivo y borrego. Es decir, que si alguien se sale de la línea de lo que le cantos de sirena que quieren oír, pues Daniel, si está vivo, y la Rosario, ¿verdad? Si también está bien de la cabeza, pues todo el mundo lo anda haciendo. Lo hace la ministra que se fue, la hizo la Sonia Castro. Y la Sonia Castro no es que cerró los hospitales para que atendieran a la gente. Llegan a los extremos. Es decir, pues que yo no me asombro ver a Carlos Emilio. A pesar que el MINSA brinda diariamente 2 reportes sobre el avance del COVID-19 en el país, carece de información de calidad a juicio de Lagos. El último caso del muchacho de 33 años, el secretario general del Ministerio de Salud, ¿verdad?, no dio como una importancia al que hubo un caso reciente de coronavirus, y dio otras cifras diciendo de que los otros 2 ya se vean que solo teníamos 3 casos y que uno ya fallecido y que los otros ya estaban dados de alta, y lo saca incluso hasta de la estadística. Ya no dice que son 6 casos, puedo decir 3 todavía con coronavirus y 2 acumulados, serían 5, y un fallecido, ¿verdad?, que es el 6º. Desafortunadamente no nos vamos a dar cuenta de forma oficial el número de casos que hay, porque ese es un secreto de Estado. Es decir, nadie está autorizado para decir, ni el mismo secretario general. Se tomaron muestras, dice, en forma genérica, se tomaron muestras de coronavirus y todas salieron negativas. Pero no, ¿qué le cuesta decir se tomaron 100? Bueno, ahora me di cuenta que el BCE va a dar 25.000 kits para hacer muestras. Bueno, vamos a ver si ahora el BCE les exige al Ministerio de Salud que le dé información para que sea a través del BCE, pues que nos demos cuenta de cuántas muestras se han tomado. El pasado fin de semana, el Ministerio de Salud de Cuba informó que un ciudadano de ese país llegó procedente de Nicaragua y dio positivo a coronavirus. Sería el segundo caso importado desde nuestro país, no obstante, el MINSA ha guardado silencio. En Nicaragua, lo que dijo el señor Gustavo Porra de que le están dando seguimiento a más de 16.000 nicaragüenses que vienen de ciudades que están atestadas de coronavirus, pues, ¿qué nos quiere decir? Bueno, nos quiere decir de que el virus circula por todos lados. Pese a la irresponsabilidad ante el manejo de la pandemia que señalan experto comete el gobierno de Nicaragua, sus funcionarios celebran esta gestión. Willy Narváez, Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con... El coronavirus no nos detuvo para pagar nuestras promesas a San Benito de Palermo, aseguran creyentes al Santo Negro, procesión que reúne a miles de católicos en León. Detalles con Tania López. Venir hasta aquí y pagar nuestras promesas a San Benito de Palermo es más fuerte de los riesgos que tenemos que enfrentar ante el inminente contagio del COVID-19, manifestaron devotos al Santo Negro que vienen de varios departamentos del país a la ciudad de León cada lunes de Ramos a pagar sus promesas. Entonces yo pienso que las medidas están. Vamos a ir luchando cada vez más y si es necesario de ser más estrictos, pues lo haremos. ¿Pero tu devoción no te detiene ante? No, claramente Dios está ante todo. Claro, creo que ya son por estos 11 años cumpliendo con una promesa que dice San Benito cuando tiene un momento bastante difícil de cuidar intensivo en el hospital de ahora. Aunque la procesión no fue como en años anteriores, donde era más aglomerada, pero fue inevitable que decenas de devotos acompañaran a la imagen durante su recorrido,
Según los creyentes a San Benito de Palermo, en esta ocasión aprovecharían la situación para hacer penitencia ante los estragos que está causando la pandemia mundial. Bueno, aquí sabe que solo Dios es el que sabe qué es lo que puede hacer contra nosotros, porque Él es el que nos tiene aquí, Él es el que nos va a llevar para atrás. Eso no lo va a cambiar, que la enfermedad es una cosa y la tradición es otra cosa, que siempre Dios es el que está con nosotros. De todas maneras que aquí no podemos detener nada. Esta es la procesión más vistosa y concurrida de la Semana Santa en la ciudad de León, que aglomera a miles de personas con la tradicional repartición de bebida de chicha de maíz. En Acción 10, Daniel López. El Ministerio de Salud prohíbe la creación de un proyecto de prevención médico que, a iniciativa de la Iglesia Católica y un grupo de doctores de Matagalpa, pretendía realizar campañas informativas sobre el coronavirus. Eduardo Montenegro nos tiene reacción de un sacerdote miembro de ese proyecto. Después que el Ministerio de Salud le notificara al obispo que no podía ejecutar el programa de prevención del coronavirus, estas son parte de las reacciones de uno de los sacerdotes que estaría dentro de dicho proyecto. Esto es, no tengo palabras casi que para me quedé desconcertado cuando a pocas horas de haber hecho el lanzamiento de estos centros de prevención, si había una pequeña luz ahí para pensar de que si había buena voluntad para con el pueblo. Ayer quedó más que evidenciado que hay una monopolización de todo aquí en Nicaragua. Esto ha llamado la atención de muchos nicaragüenses, ha creado inconformidad y mucha polémica. Hay más de 30 médicos que pretenden continuar con este proyecto de prevención. Quedó más que evidenciado de que lo principal es centralizar todo y seguir ocultando muchas cosas que se están dando en nuestro país. Por ello, las mismas personas de las redes sociales aducen, y personas que nos han llamado por teléfono aducen de que esto es una manera como para querer taparle el ojo al macho, ¿verdad? Es como para querer que la gente no se dé cuenta verdaderamente cómo está la situación aquí en Nicaragua. La diócesis buscará mecanismos de prevención utilizando estrategias que aún se desconocen. En Matagalpa, Eduardo Montenegro, Chavarría, Acción 10. Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil coinciden en que prohibir la instalación del centro de prevención en Matagalpa es un atentado directo a la salud y a la vida. Los detalles con Medardo Mendoza. A través de un comunicado, la Alianza Cívica condena el actuar del MINSA al prohibir a Monseñor Rolando Álvarez no ubicar un puesto médico para atender a la población. En el comunicado se lee lo siguiente: la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresa su más profunda condena por la negativa del Ministerio de Salud MINSA de no permitir a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, a realizar acciones de prevención y atención a la población frente al coronavirus. La actitud arrogante e inhumana del régimen solo demuestra la falta de humanidad frente a una pandemia que ha cobrado más de 70,000 muertos en el mundo. Los especialistas señalan que ante la inminente llegada de la pandemia a Nicaragua, es primordial establecer redes solidarias comunitarias, precisamente lo que Monseñor Álvarez está realizando para hacerle frente al virus, reducir los contagios y salvar valiosas vidas humanas. Ninguna autoridad puede pasar por encima del juramento hipocrático de los médicos, que señala que el médico deberá desempeñar su profesión con conciencia y dignidad, siendo la salud y la vida lo primordial. Hacemos pública a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional la irresponsable actitud del régimen, que lejos de promover las recomendaciones de los organismos internacionales, más bien se han encargado de hacer lo contrario. Y esta es la última acción. Incluso llegan a la prohibición de iniciativas solidarias de la comunidad. Instamos a la sociedad nicaragüense que, a pesar de estas prohibiciones, siga de manera autoconvocada haciendo caso a las recomendaciones de distanciamiento físico e higiene para poder reducir la curva de contagio y así salvar vidas humanas. En Acción 10, Jocelyn Rojas.
Más de 1.3 millones de casos y más de 73.000 muertos en el mapa mundial del coronavirus. Detalles en el siguiente reporte. Los países más afectados del continente por el COVID-19 registraron en las últimas horas un descenso en el índice de infectados y muertos. La pandemia ya ha matado a más de 50.000 personas en Europa, de ellas cerca del 85% en Italia, España, Francia y Reino Unido. Italia sigue siendo el país más afectado. Los fallecidos ascienden a 16.523, al registrarse 636 más en las últimas 24 horas. Los casos totales desde que se detectó el virus el 20 de febrero son 132.054, lo que parece confirmar la disminución de los contagios en el país, según los datos proporcionados este lunes por Protección Civil. España, el segundo país más golpeado, atraviesa una situación similar. El gobierno informó su balance diario más bajo en varias semanas, con 637 muertos y 4.273 contagios nuevos. El total desde el inicio de la pandemia llegó a 13.055 víctimas fatales y 135.032 casos. En la actualidad, hay 6.931 pacientes en las unidades de cuidados intensivos. 40.437 personas ya se han curado de la enfermedad, lo que supone 2.357 en las últimas 24 horas. Francia ha sumado 833 muertos en un día por coronavirus, que elevan el total desde el principio de la pandemia hasta las 8.911, indicó este lunes el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran. Ese balance ubica al país como el tercero con más víctimas fatales en todo el mundo. En el Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson se encuentra en terapia intensiva por coronavirus, el número de fallecidos en hospitales ha aumentado en 24 horas a 439, hasta un total de 5.373, el menor incremento desde el pasado 31 de marzo, informó este lunes el Ministerio de Sanidad británico. El ascenso de muertos diarios alcanzó su máximo hasta ahora el sábado, cuando se comunicaron 708 fallecidos y descendió a 621 el domingo, mientras que el número total de contagiados ha alcanzado hoy los 51.608 tras haberse realizado 208.837 pruebas diagnósticas. Alemania, por su parte, confirmó otras 92 muertes y se aproxima al umbral de los 1.500 fallecidos por la pandemia, que deja más de 95.000 casos confirmados en el país. En las últimas 24 horas se han registrado otros 3.677 positivos, una cifra bastante inferior a los casi 6.000 contagios registrados el domingo. La pandemia afecta ya a 1,3 millones de personas en el mundo, dejando más de 73.900 muertos y aproximadamente 274.470 pacientes recuperados. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán. Nuestro colega del noticiero Repretel en Costa Rica nos presenta en el siguiente reporte la cifra oficial de personas afectadas por el COVID-19. Veamos. Así es, 467 casos es un número positivo según las autoridades de salud en comparación a lo que está pasando en otros países, particularmente aquí en la región latinoamericana. 467 casos, pero el llamado a los costarricenses es a no bajar la guardia y mucho menos ahora en Semana Santa, porque una salida masiva eventualmente de vacacionistas podría complicar o disparar los números. Aún así se mantienen, eso sí, las playas cerradas, se mantiene la restricción en carretera y otras medidas que se han aplicado para, pues obviamente, evitar que la gente salga de sus casas. ¿Cuáles son los números actualizados aquí en Costa Rica? Escuchamos al ministro de Salud. Porque en esto somos todos un equipo. Todos somos un equipo, todos y todas. Y cuando vemos que estos números no se han incrementado en las semanas previas, no significa para nada que tengamos que relajarnos
y decir que esta guerra la ganamos. Ya lo hemos indicado, todavía quedan varias semanas por recorrer. Y tenemos que ser persistentes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser decididos y no perder ese sentido de unión nacional, porque en este momento Costa Rica está sacando la tarea, hasta el momento. En el país, al no tener ejército, no existe la figura del toque de queda, como en la mayoría de países del mundo. Lo que se está aplicando aquí se le llama restricción vial sanitaria o restricción vehicular, que tiene que ver con temas sanitarios. Se dan horas para que los vehículos no salgan y esto, a su vez, que ayuda a desincentivar que las personas salgan de su casa. ¿Cómo va este operativo? Aquí escuchamos al ministro de Seguridad costarricense. Yo puedo decir que en términos generales las personas, y hay que reconocerlo, han acatado todas las disposiciones que se han dado en todos los temas. Sin embargo, lamentablemente siempre queda un pequeño grupo de la población que no respeta estos temas. En términos generales, como les decía anteriormente, hay 3.754 multas. Estamos hablando que de 5 millones de habitantes que viven en Costa Rica, este número es realmente pequeño. Entonces podríamos decir que sí ha funcionado, que sí ha resultado y también los números epidemiológicos lo dicen. Entonces tendríamos que hacer un análisis integral. Sin embargo, quisiéramos ver todavía menos personas circulando en la calle y que las personas respeten. Recuerden, la intención nuestra no es hacer partes en cantidades importantes, sino que se respete la restricción vehicular con las reglas que se han dado desde el punto de vista presidencial. Amigos de Nicaragua, esta es la situación que se está viviendo hasta este día aquí en San José de Costa Rica. Un reporte de Andrés Ramírez para Canal 10. Gracias a nuestro colega de Repretel por explicarnos en palabras sencillas de qué manera estas medidas se están implementando en el país vecino del sur. Daniela Obando. Fiel sintonía. En el último informe Centroamérica Unida por el Coronavirus, el SICA confirma 4.635 casos positivos. Panamá es el país con más casos de contagio. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Daniela Rodríguez Morazán. A 4.733 se eleva el número de casos confirmados por coronavirus y se reporta la recuperación de 92 pacientes, según el reporte enviado por parte de los gobiernos de las naciones de la región al Sistema de Integración Centroamericana. Los datos oficiales revelan que Panamá cuenta con 54 fallecidos, República Dominicana 86 y Costa Rica con 2. Por su parte, Honduras reportó 2 nuevas muertes por COVID-19, elevando a 22 la cifra de víctimas mortales en ese país. Guatemala informó de 15 pacientes recuperados, 3 muertos y 70 casos confirmados. El Salvador reporta 7 nuevos casos de coronavirus, con lo que el número total de casos se elevó a 69, los curados en 5. El presidente Nayib Bukele señaló en sus redes sociales que se trata de un hombre y 6 mujeres provenientes de México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras y España. El número de muertes por COVID-19 en El Salvador se aumenta a 4. Un hombre de 41 años de edad proveniente de Guatemala es la 4ª víctima mortal por el nuevo coronavirus, confirmó Francisco Alaví, ministro de Salud. Nicaragua reporta 6 pacientes con coronavirus. Belice, por su parte, registra 2 nuevos casos positivos de COVID-19 que fueron confirmados la tarde de este lunes. Según el informe del SICA, los países más afectados son Panamá, encabezando la lista, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y Nicaragua, siendo este último el país con menos casos registrados. En Acción 10, Daniela Rodríguez Morazán.